Transversal es un espacio colaborativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que busca hablar de estas expresiones artísticas y culturales que generalmente se han visto excluidas o cuestionadas. En este espacio conversaremos con creadores, promotores, gestores respecto a procesos creativos, técnicas, espacios y más, con el fin de conocer, entender a los diferentes segmentos de la sociedad que han encontrado pertenencia, identidad, autorreflexión, expresión y construcción de vínculos que genera la creación y la socialización de las diversas expresiones artísticas. Hoy hablaremos de cómics, historietas, narrativa gráfica o cuentitos, como les dicen las abuelitas. El cómic es básicamente la conjunción de texto e ilustración para contar una historia. En México existe una amplia tradición en la elaboración de caricaturas, pasquines e historietas, las cuales forman ya parte integral de nuestra cultura. Armando Bartra señala que los monitos han sido silabario y cartilla de lectura, lección de historia, acceso a mundos exóticos y materia prima de los sueños, satisfacción vicaria de frustraciones económicas, sociales y sexuales. La historieta ha sido la primera lectura de millones de mexicanos, por lo que nos preguntamos hoy por su valor en la difusión de las problemáticas sociales actuales, ya que cuenta con un valor comunicativo excepcional y es parte del imaginario colectivo del mexicano. Antes que leer un libro, preferimos leer un cuentito. A nivel mundial, los cómics son un mercado enorme, pues no solo existe el medio de los superhéroes, sino que se abordan temáticas muy diversas: historia, erotismo, terror, biografías, adaptaciones de obras literarias, periodismo gráfico y crítica social, y un largo etcétera. Los cómics son fáciles de elaborar, solo se requiere inventiva y papel, o en la actualidad ni siquiera el papel, pues las webs cómics son una tendencia importante en las redes sociales, en la que los artistas dan rienda suelta a su creatividad, aprovechando formatos como en los del Instagram, en que las viñetas, esos cuadritos en los que se enmarca la acción dentro de un cómic, se crean de manera natural. Es por ello que proponemos aquí la revalorización de la novela gráfica como herramienta social, puesto que el uso del lenguaje del cómic como recurso didáctico supone una metodología activa para el perfeccionamiento de la comprensión lectora y expresión escrita. La ejercitación de la lectura de los cómics no solo es un pasatiempo, se ha convertido en un medio de transmisión de conocimientos. Los invito a escuchar las siguientes entrevistas realizadas a Eduardo Jacobo y Poderoso Sensual, lectores, analistas y coleccionistas de cómics, así como a Idalia Candelas, una destacada ilustradora mexicana que se ha abierto paso por el mundo de las viñetas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en entrevistas sobre cómics para Transversal del CISAR. Y bueno, nuestros invitados se van a presentar ellos mismos y procedemos a hacer las preguntas. Adelante. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Jacobo y tengo mi cuenta que se llama El Espacio Entre Viñetas, donde me aviento debrayes sobre cómics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Poderoso Sensual y yo tengo un canal de YouTube donde platico, analizo y comento historia nacional, internacional y todo lo que tenga que ver con el mundo de las viñetas. Muchas gracias por estar en este espacio. Ahora vamos así que con la primera pregunta. Cómics, ¿ustedes los consideran una forma de expresión artística o cultural? Adelante. Gracias. Pues por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que quienes compramos o leemos cómics, pues los consideramos, o sea, se les llama el noveno arte, ¿no? Es una expresión artística que viene, pues que es sui generis, vamos a decir, ¿no? Siempre ahí ha batallado un poco porque va a la mitad entre la gráfica y la literatura. Durante mucho tiempo, pues se le consideró así como un entretenimiento superficial o para niños, una cosa así. Sin embargo, yo creo que ha evolucionado al igual que el resto de las artes y hoy trae como propuestas muy interesantes, ¿no? O sea, siempre ha habido exponentes muy buenos, pero por supuesto que creo que es una forma de expresión artística y bueno, podríamos extendernos un chorro, pero en el Museo de Nueva York, por poner un ejemplo, en el MoMA, se han expuesto algunas viñetas de algunos cómics famosos, ¿no? Como el de Maus,
Entonces creo que el cómic sí tiene un lugar dentro de las artes. Bueno, el cómic como medio artístico, cultural, yo creo que también hace ya mucho tiempo que goza de esta categoría. Lamentablemente creo que en México no nos ha llegado tal cual esas opciones, pero recordemos que hay grandes pensadores como Humberto Eco, que ya ha analizado a profundidad el mundo de las viñetas y a partir de su libro, se me olvidó ahorita el nombre. ¿Será el del superhombre de masas? Sí, exacto, pero tiene otro nombre, Apocalípticos e integrados, ¿no? Apocalípticos Integrados, gracias. Bueno, Humberto Eco en su libro Apocalípticos Integrados, la verdad que analizó muy bien las viñetas, todo esto, y no nada más se quedó ahí, sino un grupo de autores, creadores, eh, se introdujeron a ese mundo y tenemos otros grandes como Luis García Mozos, que en décadas pasadas en España hizo la revista Rambla, y bueno, ahí se extendió, en Estados Unidos tenemos el Underground, con Robert Crumb. Entonces, las viñetas han demostrado que tienen una fuerte carga cultural, una fuerte carga más allá del entretenimiento, y sí, sí creo que la cultura se vive también en las historietas, y sobre todo creo que en todas las historietas, sea de entretenimiento, mainstream, lo que sea, siempre la historieta permea la realidad. No hay un cómic que no veamos donde está la realidad de nuestro día ahí metida. ¿Por qué leer cómics? ¿Quiénes son los que leen los cómics? Pues fíjate que ahí cargamos un poco con el estigma de hace algunas décadas de que los cómics solo eran para niños, ¿no? Y pues sobre todo la gente volteaba a ver, como decía ahorita Poderoso, los cómics mainstream, ¿no? Los cómics de la gran industria, los cómics de superhéroes, ya sabes, Superman, el Hombre Araña, Batman, etcétera. Y entonces, pues por supuesto que van evolucionando a la par que la sociedad. Y al principio pues sí eran historias como muy simples, a lo mejor, que no tenían mucho trasfondo, donde pues los superhéroes se enfrentaban a estos villanos que lo único que querían era o robar un banco, o conquistar el mundo, como metas más simples, porque fueron creados en un mundo simple. Hay que recordar, Superman nace como personaje en 1938 para la cuestión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad, pues, aunque había algunas historias con trasfondos políticos interesantes, la censura medio las iba cortando y entonces por eso cargaron mucho con este estigma, ¿no? Por supuesto que hay cómics para niños, pero también hay cómics para adolescentes, hay cómics para adultos, hay cómics para que tienen temática feminista, hay cómics que tratan de historia, o sea, hay cómics para todo el mundo. Yo creo que así como la literatura en general, tiene muchos segmentos, los cómics también, o sea, creo que yo siempre a veces procuro cuando hay que regalarle algo a algún amigo así, aunque no lea cómics, le regalo un cómic, porque creo que es importante pues ir fomentando y creo que hay cómics para todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería leer cómics. Bueno, cómics yo creo que lee todo el mundo, y como también apuntaba Jacobo, hay una diversidad, ¿no? Hoy día gozamos de esa diversidad de títulos y de contenidos, y yo creo que más bien, ¿quién no lee cómic hoy día, no? Porque el superhéroe está a tope. Eh, pues bueno, ¿quiénes leen cómics? Los que quieren buscar un mundo diferente en su imaginación, involucrarse, meterse a un mundo de profundidades, porque al mezclarse el texto y la imagen, se generan atmósferas fantásticas. Entonces, ¿quién quiere o quién lee cómic? Todo aquel que busca un lugar de evasión, pero a la vez de entretenimiento y muchas veces después, tal vez, de reflexión. ¿Ustedes todavía lo consideran como una actividad contracultural o ya es parte como de un consumo estandarizado, compra y lectura de cómics? Fíjate que yo creo que en los cómics, en quienes leemos cómics, se puede ver muy clara esa transición. A ver ahorita qué dice Poderoso. Yo creo, cuando yo empecé a comprar cómics, digo, yo ya no soy muy joven, pero empecé a comprar cómics por allá en la década de los 80s. Entonces yo empecé, estaba muy chavito y empecé comprando El Hombre Araña y así. Y entonces sí era como, pues como mal visto, o sea, sí era raro, pues, ¿no? Sí le echaban uno carreta de que era...
así como salen las películas que nos perseguían y nos quitaban nuestros cómics y cosas por el estilo, pues sí era más o menos así, ¿no? Creo que lo refleja muy bien series como el Stranger Things o así, donde era ese mundo donde los freaks o los raros nos juntábamos a veces a leer un cómic, te sentías ahí como un poco solo, y era una actividad pues no tan bien vista. Yo ya luego fui creciendo, bueno, además siempre me decían, ¿no? No, pues ya crecerá y se le quitará el gusto por los cuentitos o por los monitos. Entonces ya uno va creciendo y sigues comprando y entonces ya, pues, por ejemplo, al estar en la licenciatura, dicen, no, pues es que ya estás grande, ¿por qué sigues comprando esos cómics, no? Pero poco a poco creo que se fue dando esta apertura y claro que mucho tiene que ver hoy la industria de Marvel, Disney, las películas estas que empezaron a salir con Iron Man y toda la saga que ya conocemos, popularizó y metió en el imaginario colectivo a los superhéroes, en este caso los cómics, y de ahí se empezaron a convertir como en un objeto ya no de frikis, sino que ahora todo el mundo empieza a querer saber más, etcétera, y es cuando empezaron a voltear así como, oye, tú que comprabas cómics, me puedes platicar, no sé, y creo que nos empezamos a dejar de ser ese movimiento contracultural, y hoy si tú vas a cualquier tienda, esta de los tecolotitos, para no hacer publicidad gratis, puedes ver estantes llenos de cómics, cuando antes era muy raro, había uno o dos títulos, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos visto esa transición como en estos 30 años, de ser algo contracultural, algo como mal visto, algo como un poco un tabú social, a convertirse en parte de la cultura popular, y hoy sí lo celebramos y como decía Poderoso, ya tenemos nuestro día del orgullo geek, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, en este tema de si sigue siendo el cómic contracultural o es moda, sí creo también, como dice Jacobo, las películas han ayudado mucho a posicionar el mercado del superhéroe. Sin embargo, el cómic tiene un espectro muy grande y hoy día te puedo decir que eh, eres bien visto si traes una remera o playera de Iron Man, tu cómic así de lo que sea de superhéroes, pero de pronto si traes algo diferente, hasta puede ser propia historieta mexicana, es como, raro, te gustan los cómics, pero raro. Entonces, creo que hoy el cómic en general ha evolucionado y ha crecido, pero aún así tiene sus altibajos, dependiendo también dónde. Por ejemplo, en el caso específico de México, sí está muy metido el cómic de superhéroes, pero fuera de ellos, cosas alternativas, como dicen que es Image o Dark Horse, son las que le siguen, pero fuera de eso, historieta mexicana, si te ven en la calle, es como, esos sí son monos, cómics son estos. Entonces ahí todavía creo que sí existe todavía la parte de la contracultura, y en México tenemos también un apartado que es el mundo del fanzine, que está haciendo cosas muy interesantes en viñetas. Entonces, creo que posee el cómic estas dos caras. Por un lado, la popularidad del cómic mainstream, y por otro lado, todavía esta necesidad underground de hacer viñetas con contenido, ¿no? Que eso lo hace ser contracultural. Y yo, bueno, yo sé que va a ser complicado que nos resuman esto, pero ¿cuáles serían los principales títulos que ustedes podrían recomendar o autores? Y tienen que ser, yo sé que puede ser muy amplia la respuesta, pero ahora sí que agarren su top 10 cada uno en temáticas, en autores, en editoriales. ¿Qué pueden ustedes recomendar? Híjole, eso está bien difícil, ¿verdad, Qué Poderoso? bueno que vas tú Leemos un primero. chorro de cómics. Pero pues sí, algunos básicos, ¿no? Pues podríamos ir este mismo de Sandman, que estamos diciendo de Neil Gaiman. Bueno, lo que sea que se topen que traiga el nombre de Neil Gaiman, creo que es súper recomendable. Yo recomendaría también, hay una novela gráfica que se llama Maus, que ha ganado muchísimos premios, de Art Spiegelman, donde narra la Segunda Guerra, sobre todo el confinamiento de los judíos en los campos de concentración, pero a través de animales antropomorfizados, ¿no? Es decir, los judíos salen como ratoncitos, los nazis como gatos, ¿no? Etcétera. Híjole, ¿qué otros cómics? Corto Maltés es un cómic muy bueno de un viajero a finales del siglo XIX que anda por todo el mundo. No sé, Poderoso, ¿cuál otros tú recomiendas? No, pues como nos comentaron, hay 75 títulos. De los que comentas, bueno, Joe Sacco, por ejemplo, ¿no? En esta temática, entre Maus, Persepolis, está Gorazde, todo lo que tenga que ver con Joe Sacco, que es un investigador, un reportero en viñetas,
es sin desperdicio, muy bueno. Y bueno, yo un poco aportando también a la historieta nacional, comentaría que Fantasmas de mi ciudad, de Augusto Mora, Augusto. me resulta ahorita un cómic bastante interesante, bastante lindo en el sentido de que es un buen dibujo, la edición es muy buena y una lectura entretenida y que habla también un poco de esta actualidad, ¿no? La violencia, pero desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, también de cosas americanas, yo podría decir Los Grinchies. No es un título muy sonado, de Farrell Darlington, y Los Grinchies se consigue acá en México en la librería esta amarilla, este, del líder hindú, para no hacer goles. Se consigue muy fácil y es muy padre porque él habla a través de de un multiverso, habla sobre el crecimiento, o sea, crea toda una aventura para hablar lo que es dejar la infancia y transcurrir por la adolescencia para convertirte en un adulto. Entonces me resulta muy, muy padre y además él ha generado todo un universo en donde están los Grinchies y otros títulos van insertándose en esa historia sin que ninguna choque con otra y te impida entenderlo. Y bueno, de los clásicos que comentabas, a mí, por ejemplo, de superhéroes, a mí me gusta mucho uno de Gibbons y García López, que es Superman, Kyle, donde Superman llega al tiempo medieval, ¿no? Superman en la Edad Media, con un Lex Luthor que es atroz, bestial, y yo creo que es así sintetizando mucho, tres que yo podría comentar ahorita en lo que Jacobo sigue sacando su top, que yo creo que vale mucho la pena acercarse. Y ese de Kal-El, un Elseworld, brutal, exquisito. Sí, yo nada más también recomendando la escena nacional, que hay cosas muy buenas ahí, más que títulos les diría autores, autoras, ya decías Augusto Mora, Idalia Candelas, Edu Molina, La Operación Bolívar de Clement, que creo que es la novela gráfica nacional que inaugura muchas cosas. Está el trabajo de Ricardo Peláez, de Quintero, entonces creo que hay mucho, mucho que hacer. Ya nomás también quisiera recomendar, ahora que estamos en época de octubre y de Halloween, hay un cómic de terror que a mí me gusta mucho, que se llama Hay algo matando niños. También ya se consigue acá en México, me parece que es muy bueno y altamente recomendable, ¿no? Y bueno, nada más señalar que últimamente hay muchas editoriales ya en México, hay mucha oferta. Si ustedes les interesa acercarse al mundo del cómic, pues dense una vueltita por estos estantes, van a encontrar muchas cosas. Y ya claro, si quieren recomendaciones más específicas, pues acá nos encuentran a Poderoso Sensual, al Espacio Entre Viñetas, y ahí siempre estamos recomendando cosas, ¿no? Sí, ¿Algo, así es. algo que ustedes quieran agregar a esta entrevista que respecto al cómic, sobre la lectura del cómic o la creación del cómic? Vas, Poderoso. Ah. Ok, bueno, pues yo primero agradecer el lujo de esta invitación y comentar de las viñetas y del mundo del cómic, que a mí personalmente el mundo del cómic me ha cambiado la vida, me ha dado muchas cosas positivas en esos momentos en los que necesito reflexionar o estar conmigo mismo. Recuerdo alguna viñeta, algún título y me conmueve, me anima. Historias como More Cinder de Alberto Breccia son geniales. Y por ejemplo, a mí mucho Alberto Breccia me gusta su trabajo y paso horas viendo sus dibujos. Entonces me reconforta. Las viñetas para mí es algo interesante y pues mágico. Yo solo invito a las personas a que se animen a leer cómic y a leer cómic alternativo. Siempre los superhéroes van a ser geniales, pero también dense la oportunidad de conocer más allá del mundo de los superhéroes y ver el potencial que tiene el mundo de las viñetas, el mundo de la historieta, que nunca se va a acabar porque siempre hay alguien que quiere pensar y decir algo. Pues igual nada más recomendarles que se acerquen a este nuevo tipo de literatura si no lo conocen, tiene muchos años, hay muchos experimentos, hay cosas muy padres dentro del cómic y pues nada más con esa metáfora como yo le pongo a mi cuenta en Instagram, hay muchas cosas que pasan en el espacio entre viñetas, hay un cuadrito donde el lector es el que complementa lo que pasa entre una viñeta y otra y creo que eso le da mucha riqueza a los cómics porque los lectores somos partícipes de esa acción. Entonces, creo, pues eso, anímense a explorar esos nuevos mundos, que además es un medio muy fácil de hacer. Muchos autores empezaron en sus hojitas de sus cuadernos, en sus escuelas,
y pues nos trae mundos de fantasía, de reflexión, de crítica y pues hasta de acompañamiento. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y bueno, invitarlos a estos nuevos consumos culturales, a conocer, a explorar antes de juzgar, porque de eso se trata este programa de Transversal. Y agradecemos que hayan aceptado la invitación a Eduardo Jacobo del Espacio Entre Viñetas y a Poderoso Sensual. Búsquelos en sus redes sociales para que estén al pendiente de estas recomendaciones de cómics. Gracias y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Estamos con Idalia Candelas para Transversal del CISAR. Vamos a hablar del tema de cómics. Adelante, Idalia. Hola, Carmen. Pues muchas gracias por invitarme. Yo soy Idalia Candela, soy narradora gráfica mexicana. Quisiera preguntarte si consideras que la novela gráfica, el cómic, es una forma de expresión artística o cultural y por qué. Yo creo que sí, ¿sabes? He platicado con varios autores de cómic y acerca de la importancia de asumirnos como artistas, porque me parece que creamos, en mi caso personal, yo siempre me dejo reinar por las emociones, me dejo gobernar por las emociones y me parece que el resultado es, pues, es un proceso de sentir y de llevar a crear. Entonces, eh, yo sí creo que diría que es un proceso artístico y sobre todo, no recuerdo bien cuál fue la segunda palabra, cultura, que la segunda pregunta, si era cultural. Cultural, sí. Por supuesto que sí, porque ah, tal vez no tenga un tema tan profundo como un cómic documental, pero a veces hablar solo de lo cotidiano, pues es como dejar una memoria de lo que hacemos, ¿no? Y me parece para mí es que eso es cultura. ¿Por qué hacer cómics, Idalia Candelas? Ay, pues mira, em, lo estoy pensando porque, sabes que yo desde que era niña, era muy fácil para mí comunicarme de esa manera, porque yo recuerdo que en la primaria llegaba con mis amigas y dibujábamos unas páginas que yo en ese entonces no lo veía como que era un cómic, dibujábamos lo que nos había pasado, ¿no? Así con sus viñetas. Y para mí entonces siempre dibujar ha sido una manera más fácil de comunicarme. Aunque cuando yo decidí finalmente dedicarme a hacer a ser ilustradora, eh, yo creí que era eso, solo ser ilustradora, pero me di cuenta que yo ya había empezado a escribir en algunos medios. eh, Cuando descubrí el cómic, que nunca fui como fan de eso, porque para mí el cómic era superhéroes, este, me di cuenta que el cómic puede funcionar para contar lo que tú quieras. O sea, y que era más fácil expresar, aquí tengo un original de un cómic que estoy haciendo, y que yo prefería dibujar como una historia en estas viñetas en lugar de poner solo una ilustración que tuviera que reflejar todo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que para mí, para comunicarme, pues prefería hacer esta secuencia de imágenes contando la historia. Y pues a mí me gusta, o sea, no sé, yo la verdad, me dicen que hasta cuándo voy a dibujar, pues yo me imagino dibujando mucho tiempo, siempre. ¿Quiénes son tus lectores, Idalia Candelas? ¿Quién busca tu trabajo? Mira, tengo un librito que se llama Otro Lugar, ¿no? No lo tengo aquí a la mano. Ese libro es la historia de un personaje que se enamora o idealiza tanto a quien le gustaría tener a su lado que termina enamorándose de alguien que no existe. Entonces, lo cuento por esto. Cuando yo voy a las ferias de libro o a convenciones de cómic, la gente toma el libro porque es un libro muy bonito como objeto
y me preguntan de qué se trata, y entonces yo lo decía antes como con miedo, ¿no? Como que explicaba eso con miedo porque, eh, pues, pensaba que iban a creer esa señora con sus historias depresivas, pero resulta que me da siempre una sorpresa muy grande y muy agradable que se lo cuente a alguien de 16 años o a alguien de más de 60 años y todos me digan, hombre o mujer, y me digan, esa es mi historia, ¿sí? Que alguien haya idealizado tanto a alguien que se enamoró de alguien que no existía, eso me trae mucha satisfacción porque si en algún momento yo creí que con mi libro de A Solas, la gente que me leía eran mujeres, tal vez solteras, entre 30 y 40 años, pues me doy cuenta que un adolescente de 16, un hombre de 25 o una mujer de 50 o un hombre de 60 me van a decir, es mi historia y compran el libro y se lo llevan. Así que ahí me desbalancea un poco para tener indicadores de quiénes son mis lectores. Espero que a la mayoría de la gente le guste. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el panorama de la gráfica mexicana? O sea, como autora importante que eres de ello, ¿qué se está generando en cuanto al cómic nacional? Bueno, yo estoy sorprendida porque cada vez llega más gente, ¿sabes? Cuando yo que comencé en este medio hace como 6 años, recuerdo que había como un grupo de personajes que como que todo mundo admiraba mucho y que era como una generación que había comenzado, ¿no? Puros hombres además. Y ahora me hace sentir tan bien que cada año conoces proyectos de gente nueva, muy joven, y que traen cosas increíbles, no solamente en cuanto a técnicas, sino en los temas, en la manera de narrar. Y yo lo que creo es que si alguna vez por ahí hay gente que menciona que la industria del cómic terminó, eso es falso. Más bien, creo que evoluciona como todo y creo que lo importante es que siempre nos adaptemos, ¿no? Entonces viene toda esta gente nueva, no solamente haciendo webtoon, que, que de pronto todo el mundo decía que la cosa iba a ir como para allá, sino que están autopublicándose, ¿sabes? Ya no es como esa queja de, no hay editoriales grandes ya que nos publiquen, sino que se están autopublicando y que están haciendo cosas muy profesionales. Yo creo que tal vez nos faltaría a todas las personas que nos autopublicamos comprender que es importante tener un editor, que haya retroalimentación para nuestro trabajo, pero yo siempre soy muy optimista. Yo veo que cada vez hay más espacios en las ferias del libro, por ejemplo. Hay obviamente convenciones que son muy importantes, como FICOMICS, que es de la Universidad de Puebla, pero que en la FIL de Guadalajara haya un espacio exclusivo para el Salón del Cómic y Novela Gráfica, habla de lo que está sucediendo en México con el cómic, ¿no? Entonces eso, para mí, siempre me da mucho gusto y soy muy optimista. ¿Algo que quieras agregar sobre tu trabajo, sobre próximos proyectos, sobre el cómic en general, Idalia? ¿Qué les dices a los fans del cómic que todavía se sienten como relegados, tal vez, culturalmente hablando? Yo creo que eso va cambiando cada vez, ¿sabes? En primer lugar, la gente que no lee cómics cree que los cómics son para niños, cuando en realidad, pues la gente que lee cómics pues, son adultos, ¿no? Porque bueno, hay cómics con todos los temas. Y yo también agradezco mucho a todos los adultos que compran cómics y que nos van a visitar a las ferias y nos dicen, ¿qué traes nuevo? Y ni te preguntan de qué es y te lo compran. O sea, eso es bien importante porque es apoyo para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría decirle a la gente, no solo que les gustan los cómics, sino a los que no, que se den oportunidad, porque no tienen idea de la cantidad de temas que pueden ser tocados en un cómic, y estoy segura que
si se dan la oportunidad van a encontrar una manera diferente de narrar historias que les pueden parecer interesantes. Muchas gracias, Idalia Candela. Seguimos en contacto. Esto fue para Transversal del CISAR. Muchas gracias, Carmen. Si bien el cómic se ha convertido en un objeto cotidiano en las estanterías de algunas tiendas o librerías, sigue habiendo una resistencia cultural a este medio de comunicación, pues se tiende a menospreciar su contenido presuponiendo que se trata de una narrativa simple que busca un escapismo efímero. Sin embargo, el lenguaje del cómic, estudiado por intelectuales de la talla de Umberto Eco, posibilita relatos particulares que difícilmente llegarían a nosotros mediante el cine o la televisión. El cómic tiene una variedad de propuestas, algunas más comerciales que otras, y no todas resultan políticamente correctas. En las viñetas hay disrupción, discursos que se esconden entre las onomatopeyas y que buscan hacernos reflexionar sobre nuestro entorno, criticar un gobierno o burlarse del sistema establecido. Los cómics y sus lectores han formado comunidades en las que se encuentra identidad y manifestaciones artísticas propias, por lo que a la hora de ver un cómic habrá que preguntarse, ¿los monitos son distractores o formadores de realidad? Y sí, el cómic también es cultura. Mi nombre es María del Carmen Reyes García, soy directora de Finestra, Gestoría de Proyectos, y los invito a escuchar, conocer y compartir las propuestas artísticas y culturales diferentes en este espacio que hemos denominado Transversal.